Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por la familia. Gracias por este nuevo día. Alabamos y bendecimos tu nombre porque eres bueno y misericordioso. Te pongo en tus manos, Señor, todas las personas que escuchan estos videos para que tengan, Señor, el entendimiento, para que tengan un corazón abierto y sobre todo, Señor, una voluntad lista para hacer lo que a ti te agrada. Te pido, Señor, por mí también, para que a medida que vamos leyendo la Biblia, nos vaya leyendo a nosotros. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, continuamos con Josué capítulo 4. Después que todos terminaron de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: escoge 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y diles que saquen 12 piedras del medio del río, del lugar donde están parados el sacerdote, y que la lleven y las pongan en el lugar en que van a acampar esta noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había escogido y les dijo: entren hasta el centro del Jordán, delante del arca del Señor, el Dios de ustedes, y cada uno de ustedes échese allí una piedra al hombro, una piedra por cada tribu de Israel, para que sean 12 en total. Ellas les servirán como prueba para que en el futuro, cuando sus hijos les pregunten ¿qué significan estas piedras?, ustedes les contesten: cuando el arca de la alianza del Señor pasó el Jordán, el agua del río se dividió en 2 partes delante del arca. Estas piedras sirven para que los israelitas recuerden que es siempre lo que pasó aquí. Ellos hicieron lo que Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del Jordán, una por cada tribu de Israel, y las llevaron hasta el campamento, y allí las colocaron, tal como el Señor le había dicho a Josué. Además, Josué colocó otras 12 piedras en el lugar del río donde se apartaron los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Esas piedras están ahí todavía. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se quedaron en medio del Jordán mientras los israelitas hacían todas las cosas que el Señor les había ordenado por medio de Josué. Todo se hizo según Moisés lo había mandado a Josué. La gente pasó deprisa. Y luego que todos estuvieron al otro lado, pasaron los sacerdotes con el arca del Señor y se pusieron a la cabeza de todo el pueblo. También pasaron el río los guerreros de las tribus de Rubén y de Gad y los de la media tribu de Manasés. Pasaron armados e iban delante de los otros israelitas según Moisés les había mandado. Cerca de 40,000 hombres armados y listos para la guerra desfilaron ante el Señor y fueron hacia los llanos de Jericó. Aquel día el Señor hizo que todo Israel admirara y respetara a Josué, como lo había hecho con Moisés durante toda su vida. Entonces el Señor le dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza, que salgan del Jordán. Josué les ordenó que salieran, y tan pronto como los sacerdotes salieron del Jordán y pusieron los pies en un lugar seco, el agua del río volvió a su lugar y corrió desbordado como antes. Los israelitas salieron del Jordán en el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al este de Jericó. Allí Josué colocó las 12 piedras que trajeron del Jordán y dijo a los israelitas: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten ¿qué significan estas piedras?, cuénteles cómo Israel pasó el río Jordán seco y cómo el Señor su Dios secó enseguida el Jordán mientras ustedes pasaban, tal como antes había secado el mar Rojo mientras pasábamos nosotros. Así todos los pueblos del mundo sabrán lo poderoso que es el Señor, y ustedes honrarán siempre al Señor su Dios. Josué capítulo 5. Todos los reyes amorreos que estaban en el lado oeste del Jordán y los reyes cananeos que estaban cerca del mar Mediterráneo supieron que el Señor había secado el agua del río Jordán mientras los israelitas lo cruzaban.
y les dio mucho miedo y no se atrevían a hacer frente a los israelitas. Fue entonces cuando el Señor le dijo a Josué: haz unos cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar a los israelitas. Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los hombres israelitas en el monte de Aralot. Los circuncidó porque todos los hombres que estaban en edad militar cuando salieron de Egipto ya habían muerto por el camino en el desierto. Y aunque todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados, los que nacieron después por el camino en el desierto no lo estaban. Como los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, ya habían muerto todos los hombres que habían salido de Egipto en edad militar. Esos hombres no obedecieron al Señor, y por eso Él les juró que no les dejaría ver la tierra que a sus antepasados había prometido darles, tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Por eso Josué circuncidó a los hijos de aquellos hombres, es decir, a los que el Señor había puesto en lugar de ellos, los cuales no habían sido circuncidados antes porque estaban de camino. Cuando todos estuvieron ya circuncidados, se quedaron descansando en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor le dijo a Josué: con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios. Por esta razón, aquel lugar que todavía se llamaba Gilgal. Los israelitas acamparon en Gilgal y el día 14 del mes por la tarde celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Ese mismo día comieron panes sin levadura y trigo tostado, pero el día siguiente comieron ya de lo que la tierra producía. Desde entonces no volvió a haber maná. Así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra de Canaán. Un día, estando Josué cerca de Jericó, vio delante de él un hombre con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ni uno ni el otro, contestó el hombre. Vengo como jefe del ejército del Señor. Entonces Josué se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó: ¿qué le manda mi señor a este siervo suyo? El jefe del ejército del Señor le contestó: descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y Josué le obedeció. Josué capítulo 6. Nadie podía entrar ni salir de Jericó, pues se habían cerrado las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas. Pero el Señor le dijo a Josué: yo te entrego Jericó, con su rey y sus soldados. Ustedes, soldados israelitas, den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes irán delante del arca de la alianza, cada uno con una trompeta de cuerno de carnero, y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad. Mientras los sacerdotes tocan las trompetas, cuando ustedes oigan que las trompetas dan un toque especial, griten con todas sus fuerzas, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces cada uno deberá avanzar directamente contra la ciudad. Josué llamó a los sacerdotes y les dijo: lleven el arca de la alianza del Señor, y 7 de ustedes vayan delante del arca con trompetas de cuerno de carnero. Y el pueblo le dijo: vayan y denle la vuelta a la ciudad. Los hombres de combate que ya vayan delante del arca del Señor. Todos hicieron lo que Josué les mandó. Los 7 sacerdotes iban delante del arca de la alianza del Señor, tocando las 7 trompetas. Y el arca los seguía. Los hombres de combate iban delante de los sacerdotes, y la retaguardia iban detrás del arca, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas sin cesar. Pero al ejército Josué les ordenó que marcharan en silencio hasta el momento en que él les diera la orden de gritar con todas sus fuerzas. Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad. Después volvieron al campamento y ahí pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, Josué se levantó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes iban delante del arca del Señor sin dejar de caminar ni de tocar sus trompetas. Los hombres de combate iban delante del Señor y los otros iban detrás del arca. Las trompetas no dejaban de sonar. Al segundo día le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento y duraron 6 días. Estuvieron haciendo lo mismo.
El séptimo día se levantaron de madrugada y marcharon alrededor de la ciudad, como lo habían hecho antes, pero ese día le dieron 7 vueltas. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por 7ª vez, Josué ordenó a la gente: ¡griten! El Señor les ha entregado la ciudad. La ciudad, con todo lo que hay en ella, será consagrada a completa destrucción porque el Señor así lo ha ordenado. Solo se les perdonará la vida a Rahab la prostituta y a los que estén refugiados en su casa, porque ella escondió a los espías que mandamos. En cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad, y que el Señor ha consagrado a la destrucción, pues de lo contrario pondrán bajo maldición el campamento de Israel y le acaerán la desgracia. Pero el oro y la plata y todas las cosas de bronce y de hierro serán dedicadas al Señor y se pondrán en su tesoro. La gente gritó y las trompetas sonaron. Al oír los israelitas el sonido de las trompetas, comenzaron a gritar a voz de cuello, y la muralla de la ciudad se vino abajo. Entonces avanzaron directamente contra la ciudad y la tomaron. Después mataron a filo de espada a los hombres, mujeres, jóvenes y viejos, y aún a los bueyes, las ovejas, los asnos. Todo lo destruyeron por completo. Josué les dijo a los 2 espías que habían explorado la tierra: vayan a la casa de la prostituta y sáquenla de ahí con todos los suyos, tal como ustedes se lo habían prometido. Ellos entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos sus parientes, y los llevaron a un lugar seguro fuera del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Lo único que sacaron fue la plata, el oro y las cosas de bronce y de hierro que pusieron en el tesoro del Señor. Pero Josué les perdonó la vida a Rahab y a su familia, porque ella había escondido a los espías que Josué había mandado a Jericó. Y desde entonces los descendientes de Rahab viven entre los israelitas. Luego Josué hizo el siguiente juramento: maldito sea a los ojos del Señor el que intente reconstruir la ciudad de Jericó. Sean echados los cimientos sobre su hijo mayor, y sobre su hijo menor sean puestas las puertas. El Señor ayudó a Josué, y la fama de Josué se extendió por toda la región. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, acabamos de ver uno de los eventos más fascinantes de la historia de Josué. A mí me encanta esta historia. Pero antes de llegar ahí, me gustaría una de las preguntas que Josué le hace a este hombre que venía: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y creo que muchas veces nos tenemos que preguntar esa pregunta: ¿de quién soy yo? ¿Soy de los del pueblo de Dios o soy de los enemigos de Dios? ¿Cómo vivo mi vida? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo actúo? Porque yo puedo decir que creo en Dios y se oye fuerte, pero el diablo también cree en Dios. La pregunta es: ¿le creo a Dios? ¿Creo en sus promesas? ¿Creo en lo que Dios tiene para mi vida? O por lo menos sé lo que Dios tiene para mi vida. Al creerle a Dios, ¿le he encontrado sentido a mi vida? ¿Yo sé para qué vivo? ¿Para qué estoy en esta vida? ¿O nomás vivo porque respiro y porque me puedo mover? ¿Cuál es mi razón de ser en esta vida? ¿Ser un amigo de Jesús? ¿O ser de los de Jesús? ¿O ser de los enemigos de Jesús? Y los enemigos de Jesús vienen a la iglesia a destruir, a dividir, a criticar, a condenar. Los de Jesús vienen a construir. Si se fijan aquí, no dice si soy, bueno, vamos a traducirlo al Apocalipsis, frío o caliente, pero no pregunta si somos tibios. ¿De quiénes somos? El ángel le responde: ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque él está sobre los dos, sobre el enemigo
y sobre el pueblo de Israel, porque Él es Dios. Pero la pregunta es, ¿o frío o caliente? ¿O estoy con Dios o estoy en contra de Dios? Mis hermanos, ya se acabó el tiempo de una fe tibia, de una fe donde podía ser católico, vivir mi vida en paz, no meterme con nadie, ir a misa cuando quiera y ya. Ya no se puede vivir así. Ahora tenemos muchos ataques al alma, a nuestras familias, a nuestros hijos. Y si no nos ponemos, en México decimos, si no nos ponemos truchas, se van a tragar a nuestros hijos vivos, nuestros matrimonios van a seguir fracasando, nuestras vidas perderán sentido. Es tiempo de levantarnos y ser de los de Jesús, trabajar para el reino de los cielos, vivir para servirle al Señor. La otra última parte ya por el tiempo es de cómo atacan a Jericó. Y dan 7 vueltas y después gritan con todas sus fuerzas. Esto me recuerda a lo que decía un santo que se me escapa su nombre, pero decía, haz tú casi nada para que Dios haga su casi todo. El hombre solo grita y Dios derriba las murallas. Ojalá nosotros sepamos gritarle al Señor, pero no un grito ofensivo, sino gritar su clamor, su gloria, su poder. Dale la alabanza y el honor con todo nuestro ser. Yo te invito a meditar en estas dos cosas. ¿Qué tanto le grito al Señor con esperanza? ¿Y soy de Jesús o de los enemigos de Jesús? Y no te respondas un sí o un no. Ve tu vida, cómo la vives. Ve tu fe, cómo la vives. Y ahí encontrarás tu respuesta, como yo encontraré la mía. Dios me los bendiga y tengan un feliz día.